Hola mis hermanos y mis hermanas, soy el Padre Jorge y como siempre espero que todos estemos bendecidos por el Señor, llenos de su amor, llenos de su poder, llenos de su misericordia. Hoy estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma y en esta dominica la liturgia nos presenta un evangelio que conocemos, que hemos escuchado frecuentemente y que a veces nos asombra de lo maravilloso que es. Claro, todos los evangelios nos asombran como tal. Me refiero al Evangelio de la Transfiguración del Señor. Y la liturgia, en este año litúrgico, en este ciclo, año B, nos está presentando la transfiguración desde el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo del 2 al 10. Se los voy a leer. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos que ningún patanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se le aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y le dice a Jesús: Rabí, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que nadie contase lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Probablemente hemos escuchado esta transfiguración y de pronto nos enfocamos en la parte de precisamente la transfiguración, cuando la vestimenta de Jesús cambia por un blanco resplandeciente, y el mismo evangelio dice que ningún ser humano en la tierra sería capaz de blanquearlo de esta manera. Sin embargo, este evangelio tiene más elementos que nos ayuda a nosotros a entender que Jesús realmente es el Hijo de Dios, y nos ayuda a nosotros a entender precisamente la celebración de la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a empezar con varios elementos aquí. El primer elemento, nos dice el Evangelio que Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no Judas? ¿Por qué no Felipe? ¿Por qué no Bartolomé? Porque siempre es Pedro, Santiago y Juan. Y podemos decir que Jesús era un hombre, un ser humano como cualquiera, y ellos eran como los mejores amigos de Jesús, ¿cierto? Pero obviamente la cabeza de la iglesia, Santiago y Juan, son aquellas personas quienes están más cerca de Jesús. Y de hecho la tradición dice que Juan era el discípulo amado. Repito, dice la tradición, no nos dice el Evangelio que sea Juan. Cuando el Evangelio de San Juan nos habla del discípulo amado, pues nosotros asumimos que es Juan. Pero el Evangelio no nos dice el nombre. Pero por tradición pensamos de que Juan era muy cercano a Jesús. Ellos tres, Pedro, Santiago y Juan, eran los más cercanos de Jesús. Y este no es el único evangelio donde Jesús los toma a ellos tres. También, por ejemplo, en el momento de la oración de Jesús en el huerto, el Señor toma a estos tres, aparte de los 12 apóstoles, para orar. Y luego Él se retira solo a orar en el monte, en el jardín, en Getsemaní. ¿Ok? Eran los mejores amigos de Jesús, en cierta manera. Claro, todos los apóstoles y todos los discípulos obviamente eran discípulos del Señor. Segundo elemento, dice que se los llevó aparte a un monte alto. ¿Por qué una montaña? En la cultura no únicamente judía, sino también en muchas culturas, la montaña se considera un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque en la imaginación nuestra pensamos de que Dios
o en otras culturas los dioses, pero para nosotros los católicos Dios está en el cielo, y siempre pensamos el cielo con el firmamento, siempre mezclamos estos dos elementos, el cielo y el firmamento. Entonces pensamos que Dios está arriba, y cuando pensamos del otro tipo, del enemigo, pensamos que está abajo. Entonces, claro, al estar en la montaña, está más cerca de Dios y las oraciones se pueden escuchar mejor. Eso es parte de la tradición. Un ejemplo de esto, Moisés iba a la montaña constantemente a hablar con Dios y en la montaña recibe los 10 mandamientos. Por ejemplo, Abraham toma a su hijo Isaac y se lo lleva a la montaña, y en la montaña pensaba sacrificarlo y luego Dios lo detiene. Jesús constantemente iba a la montaña a orar, y podemos ver varios personajes donde piensan que la montaña es un lugar sagrado. Entonces Jesús toma a ellos, a esos tres discípulos, a tres de los apóstoles, a esta montaña a orar en el monte de la transfiguración. Dice el Evangelio: y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blanco, que ningún patanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Esa transfiguración, ese cambio, ese brillo, es un anticipo de lo que nosotros, de la resurrección de Jesús, de lo que nosotros vamos a vivir en la Pascua, la resurrección de Cristo. Es ese cuerpo resplandeciente, es esa santidad, es ese resplandor del Señor, el resplandor de la resurrección. Pero antes de que haya resurrección, tiene que haber cruz. Por eso Jesús más adelante, y ahorita lo retomo, va a hablar de que no le digan a nadie hasta la resurrección de los muertos. Entonces ese cambio es un, ¿cómo explicarlo? Yo creo que no habría palabras humanas para explicar esto. Es un anticipo de la resurrección del Señor. Le está dando a probar a los apóstoles esa resurrección y decirles: sí, yo les he dicho que voy a morir, que los sacerdotes me van a vender, me van a crucificar, voy a padecer, pero al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Y eso es algo que Jesús va a decir constantemente en los evangelios durante este tiempo de Cuaresma, que Él va a sufrir, que Él va a padecer ante los sacerdotes, ante los escribas, ante los fariseos, que va a morir, pero que al tercer día va a resucitar. Después dice el evangelio que dos personajes se le aparecieron a Jesús: Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no, por ejemplo, Adán y Eva? ¿O por qué no, por ejemplo, Sansón y David? ¿O por qué no, por ejemplo, qué sé yo, Isaías y Jeremías, que tanto anunciaban la venida del Mesías? ¿Por qué Moisés y Elías? Primero que todo, vamos a decir que Moisés representa la ley. Recordemos que Moisés es un personaje muy querido por la comunidad judía y también por nosotros los cristianos, por los católicos. Y de hecho hay muchas películas acerca de Moisés, tanto animadas como con personajes reales. Moisés no únicamente libera al pueblo de Israel de Egipto y se los lleva a la tierra prometida, no es únicamente alguien que le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, sino que él, que es el intermediario entre Dios y los hombres, establece todas las leyes para la comunidad judía, para los israelitas, para el pueblo de Israel. Entonces él representa las leyes y Elías representa a los profetas. Y según las profecías dicen que Elías iba a venir antes de la venida del Mesías. Juan el Bautista, de hecho, es la personificación de Elías. Él no es la reencarnación de Elías, como algunos tal vez pretendan decir, pero es la personificación de Elías. Y él entonces representa a Elías, que es aquel profeta que iba a venir antes del Mesías. Pero el aparecer Elías aquí también es una confirmación de las Sagradas Escrituras, de las tradiciones, donde decían que Elías tenía que venir antes del Mesías, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, pues Elías representa a todos los profetas. Entonces, al tener a Moisés y al tener a Elías junto a Jesús, significa que los dos confirman
que Jesús es el Mesías, que Jesús no está en contra de la ley, que Jesús está dándole plenitud a la ley, que Jesús está dándole cumplimiento a todas las profecías, a todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces vemos lo importante que son estos dos personajes, Moisés y Elías, en el momento de la transfiguración del Señor. El Evangelio también dice que Pedro toma la palabra y dice: Señor, qué tan bueno es estar aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para Moisés, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Realmente Pedro no sabía qué estaba diciendo, pero seguramente él estaba sintiendo el gozo, la alegría, la felicidad de sentir y de ver ese milagro tan maravilloso como fue la transfiguración, y sobre todo al ver que Moisés y Elías están presentes con el Señor y que ellos confirman que el Señor está ahí, que el Señor es el indicado, que el Señor es el Mesías, el Hijo de Dios. Él simplemente se deja llevar por las emociones, simplemente se deja llevar por esos momentos de felicidad y de gozo, ¿cierto? Pensemos en eso, en qué tan feliz deberíamos de ser al sentir la presencia del Señor en nuestras vidas y dejar que el Señor llene nuestro corazón y de crear una tienda también para el Señor en nuestros hogares y en nuestras vidas. Luego dice que una voz viene del cielo. Se formó en el cielo una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube y dijo: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Esa misma voz y esa misma escena, de hecho, es representada antes en el momento del bautismo del Señor. Recordemos que cuando Juan bautiza a Jesús, también se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma de una paloma. Pongan atención, en forma de una paloma. No dice que sea una paloma, en forma de una paloma. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escuchadlo. Resulta que ni Pedro, ni Juan, ni Santiago estuvieron presentes en el momento del bautismo de Jesús. Entonces, al escuchar estas palabras, al escuchar "Este es mi Hijo amado, escucharlo", Dios el Padre, primero que todo, está confirmando que Jesús es su Hijo, ¿cierto? Que es el Mesías, que es aquel quien Él prometió por medio de los profetas, por medio del profeta Isaías, Jeremías, Miqueas, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios les está confirmando a los apóstoles que Jesús realmente es su Hijo, que Jesús realmente es el Cristo, el Mesías, el enviado, el prometido. Luego Jesús dice que bajando del monte les ordenó a los apóstoles no decir nada, no decir absolutamente nada, hasta la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque seguramente la gente no iba a creer esa experiencia de ellos, pero al ver luego que Jesús resucitó, ellos ya podían decir abiertamente esta experiencia que tuvieron con Jesús, ¿cierto? ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Primero que todo, que nos acercamos en un momento especial. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Primero que todo, que nosotros vamos a vivir un momento especial: la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Y desde ya, desde este segundo domingo de Cuaresma, Jesús nos está diciendo: hey, tenemos que alegrarnos porque voy a resucitar. Tenemos que regocijarnos por la resurrección. Esta transfiguración, ustedes y yo también la vivimos diariamente, o la vivimos cada vez que venimos a la Eucaristía. Nosotros estamos viendo esa transfiguración, ese pan y ese vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y qué decimos después de la consagración? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Proclamamos la resurrección de Cristo, proclamamos esa transfiguración, proclamamos que el Señor está con nosotros, está en medio de nosotros. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo que nos debe llenar a todos nosotros de alegría, de felicidad y de paz.
decir, qué bueno estar aquí, qué rico que nosotros dijéramos lo mismo que Pedro, qué bueno estar aquí cuando vengamos a la Eucaristía. Pero hay personas que empiezan a mirar el reloj, hay personas que empiezan a hacer cosas diferentes, se empieza a decir, me tengo que ir ya, el padre habla mucho. Qué bueno que digamos, qué bueno estar aquí. Qué bueno que podamos decir en nuestro hogar, hagamos este hogar la tienda de Jesús, la tienda donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en medio de nosotros. Ya no Moisés y Elías, ya es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué no? Formar una cuarta tienda para nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Entonces tengamos en cuenta todos esos elementos y vemos cómo el Señor está con nosotros y podemos experimentar esa alegría de la transfiguración. Y por último, para irme, para no hacer esto muy largo, Jesús les dice a los apóstoles que no digan nada después de la resurrección. Bueno, Jesús ya resucitó. Jesús nos salvó. Jesús padeció en la cruz, murió y resucitó por nosotros. Por tanto, ustedes y yo ya tenemos el permiso del Señor para anunciar la buena noticia de la resurrección, de su pasión, de su muerte y resurrección. Mis hermanos y mis hermanas, démosle gracias al Señor por los sagrados misterios que vamos a vivir en esta Semana Santa, por la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Y vamos a decirle al Señor que nos llene de su poder, que nos llene de su Espíritu Santo y que podamos morir al pecado con Él y podamos resucitar a una nueva vida, podamos resucitar a una nueva gracia. Los invito a que oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Pero no únicamente murió, sino que resucitó y con su resurrección nos da esperanza, nos da fe, al saber que la muerte no es el fin de todo, sino que es una transición para estar en un lugar mejor, el cual es tu santísima morada. Ayúdanos siempre a ser hijos tuyos, ayúdanos siempre a cambiar, ayúdanos siempre a reconciliarnos contigo, ayúdanos siempre a amarte, ayúdanos siempre a adorarte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Un gran abrazo. Nos vemos pronto. Adiós.